Suaves y lentas eran sus pisadas, las cuales un crujir emitían con cada paso debido a las hojas que los árboles dejaban caer, viéndose como el frío viento sus rostros golpeaban a su vez que sus cabellos meneaban. Hermano, tengo frío, abrázame. Eran las palabras que una débil voz había exclamado sonando como si su cabeza estuviera pegada a algo más. Pues dejándose ver demostraba que se trataba de una chica cuyo rubio cabello abrazaba por la espalda al chico que junto a ella caminaba mientras lo decía. ¿Resiste, quieres? Además, te dije que empacaras tu abrigo, sabías perfectamente que si viajábamos en avión nos toparíamos con este escenario. Respondía el chico junto a ella quien seguía con su rumbo caminando mientras sentía como los brazos de la chica junto a él seguían rodeándolo. Ya lo sé, pero no fue mi culpa. Aya. Ya hubiéramos llegado a nuestro destino si no te hubieras destruido con cualquier cosa. Hermano mentiroso, eso no es cierto. ¿Qué no? Mi mochila y la tuya están más llenos de peluches y varias cositas como gomas con formas de animales, vasos conmemorativos y un montón de accesorios que ni al caso. Respondía él quitándose la mochila que de su espalda tenía abriéndola revelando que efectivamente tenía muchos objetos adentro. Cosa la cual la chica renegando solo se cruzó de brazos mientras giraba la cabeza negando su culpa. Es que tampoco es mi culpa que este lugar tenga cosas tan bonitas. Hablaremos en la casa, ahora vámonos que se nos hizo tarde por estar turisteando que mañana tengo que ir a hablar con la directiva. Añadía colocándose una vez más la mochila en su espalda para seguir con su rumbo pero sin antes quitarse la chaqueta para hacer que la chica junto a ella se la colocara. ¿Estás seguro de esto, hermano? Lo estoy ahora, cállate que de lo contrario te vas a resfriar. Pero ¿y qué hay de ti? Te vas a resfriar si solo llevas tu camisa, además me queda muy grande. He pasado por cosas peores y un poco de frío dudo que me haga daño, pero tampoco te quejes, que yo no tengo la culpa de que mi talla sea más grande que la tuya, además aún no puedes sanar enfermedades. Había sido la respuesta que el chico de rubio cabello y esmeraldas pupilas había manifestado. Cerrando el cierre de esa chaqueta sobre la chica junto a él, su respuesta acabó con una de sus manos sacudiendo el cabello de la chica, quien solo sonreía por la acción realizada. Viendo cómo aquel chico se marchaba, ella solo tomó su bolso para después ir tras el otro chico quien caminaba tranquilamente en aquel sendero. Pasando así unos minutos más, estos tranquilamente habían pasado su viaje mientras que Asia solo parecía jugar con su respiración helada. Goku nada más veía a las estrellas. Hermano, ¿cuánto más falta? Ya tengo sueño. Resiste un poco más, ya estamos cerca. Pero dame tu mochila, yo la llevo, has de estar cansada. Mejor cárgame como cuando era niña. ¿No estás ya muy grande como para eso? Solo hazlo. Exigía la chica mientras levantaba sus brazos esperando que el chico aceptara sus demandas mientras inflaba sus mejillas esperando que aceptara, cosa la cual al final el chico aceptando solo se agachó esperando que la chica se subiera. Algo que ella hizo ahora estado en la espalda del chico siendo cargada empezando así su andar, una caminata que otros 5 minutos se había extendido. Permaneciendo así aquel chico en silencio podía sentir y escuchar cómo la otra chica se había aparentemente dormido en su espalda, pues hace un rato que no se movía y ni le hablaba, cosa la cual tomó que sí se durmió. Llegando así a un círculo despejado en medio de ese pequeño bosque se había detenido. Parece que finalmente llegué. Solo está a al menos 30 minutos de la ciudad, relativamente cerca en comparación a mi hogar anterior. Había podido pensar aquel chico mientras acomodaba a la chica en su espalda para dar el siguiente paso, unos los cuales al haber avanzado su cuerpo había desaparecido, una figura que borrada había sido pues no se encontraba por ningún lado. O al menos así había sido hasta que finalmente su cuerpo había cruzado por completo dejando así finalmente verse como una casa de madera había aparecido frente a él. En un lugar que antes de cruzar aquel domo que camuflaba el sitio había permitido verse. A la vez que a sus espaldas por donde había ingresado el domo había comenzado a desaparecer en pequeños pétalos los cuales en conjunto fueron siendo arrastrados por el viento en una escena que envolvieron a todo ese sitio en un espectáculo nocturno.
Pero lo que más llamó su atención había sido la casa a la cual ya quería llegar, agradeciendo internamente a Lon por haberla traído, además que sintió como la chica que en su espalda cargaba le apretaba más. Algo que entendió que ya era hora de llevarla a la cama. Asimismo solo veía al cielo estrellado que la noche dejaba verse, ingresando así a la casa cerrando la puerta para verse recibido por la validez del interior agradable para su sensación había resultado. Llegando el siguiente día se podía ver como unas pupilas de verde tonalidad eran mostradas, dejando salir un bostezo a la vez que se giraba abrazando lo que un pingüino de pelpa parecía. Pero que al mismo tiempo no podía, pues los rayos del amanecer sobre su rostro golpeaban. Sentándose finalmente sobre su cama, ella solo se sobó uno de sus ojos a medida que se levantaba, saliendo de su habitación, dejando verse como su amarillo cabello desordenado junto a su ropa arrugada se apreciaban para bajar las escaleras. Llegándole el olor a su nariz de algo que se estaba cocinando la había hecho seguir el origen de dicho olor. Llegando a la cocina, solo asiento había tomado mientras escuchaba cómo el aceite parecía freír lo que pronto su desayuno sería. Veo que has despertado, bella durmiente. Pues el sol otra vez me golpea el rostro, además que no ayuda que al salir de mi cuarto me llegue el olor de ti cocinando cuando técnicamente la que cocinaba era yo. Decía la chica mientras recostada sobre esa mesa hacía, dejando salir un hablar que su somnolencia demostraba oyendo como un platillo frente a ella era colocado. Bueno, tampoco tiene nada de malo. De vez en cuando es gratificante cocinar para mí, además me imagino debes de estar exhausta después de recorrer las calles como si estuviéramos de turismo. No todos los días podemos viajar como humanos normales, hermano. Es por eso que cuando finalmente podemos hacer este tipo de cosas me emociono. Pero, ¿qué tienes pensado hacer hoy?, decía ella mientras comía tranquilamente a la vez que hacía un gesto con su mano queriendo agarrar un vaso de agua el cual el otro chico frente a ella le alcanzaría para continuar con su desayuno. ¿Sabes? Me es curioso cómo pese a que has crecido sigas sin poder estirarte lo suficiente, pero volviendo a lo otro. Pues aunque no me gusta tengo que ir a confirmar nuestra estancia en la nueva escuela. Oye, tampoco te burles, no es mi culpa que tú seas tan alto. Y al menos sabes a dónde iremos. Sí, pero creo que deberíamos terminar de comer, mientras iré a calentar un rato para irnos cuando termines. Proponía el chico acabando con su comida mientras que la chica aún tenía medio platillo en sus manos mirando como aquel chico solo metía los objetos usados en el lavamanos para irse dejándola sola. Muy bien, creo que un poco de leña no caería mal. Tal vez una fogata para unos malvaviscos le gusten a Asia. Pensó el chico saliendo de la casa para estirarse bajando las escaleras del porche mientras tomaba dirección hacia el bosque caminando, esperando que cuando regresara la chica estuviera lista. Pasando así unos 30 minutos se podía ver cómo la chica de antes estaba lista para marcharse, puesto que ahora su ropa era diferente y su cabello ya cepillado la hacían demostrarlo. Sentada ahí ella en las escaleras de la entrada veía sus zapatos mientras los movía de forma que las puntas se tocaran entre sí, esperando su llegada. Lamento la tardanza, es solo que tuve que organizar la leña, ¿estás lista? Había sido la voz que a los oídos de aquella chica llegaron, llamando su atención viendo cómo veía hacia ella. A decir verdad pensé que te tardarías más, tampoco es como que pueda. Entiendo, entonces nos vamos, hermano. Claro, solo tomo mi mochila y nos vamos. Agregó el chico para ingresar a la casa nuevamente dejando afuera a la chica quien solo buscaba algo en su bolso que tenía colgando de forma cruzada. Viendo que se trataba de un llavero el cual de mientras esperaba lo había colocado en el cierre del mismo bolso. Acabando la acción para verse como el chico ahora con su mochila salía de la casa para irse juntos a hacer sus pendientes, caminando uno junto al otro. Así que te entregaron a esa academia. Supongo que será todo un dolor de cabeza tratar que no te encuentren, este lugar no es como el anterior que pasabas desapercibido, aquí es más probable que te detecten una anomalía. Bueno, mientras no ocurra lo de la última vez y evites entrometerte en los asuntos de este lugar estarás bien. Solo procura no sobresalir. Aunque tratándose de ti, es como pedirle al tiempo que se detenga de forma amable.
Parece que finalmente encontraron otra, supongo que tendré que guardar energías para cuando las vuelvan a reunir. Eran las palabras que una persona de verde cabello manifestó, sentado en lo que parecía sobre la casa de la cual el par de rubios había salido. Solo cerraba sus ojos recordando un suceso pasado. Abriéndolos una vez más para esas verdes pupilas apreciar, poniéndose de pie mientras una de sus manos en los bolsillos de aquel pantalón guardar. Notar cómo con la otra de un chasquido para después dejarse caer hacia atrás desapareciendo en una nube verde de humo del lugar. Una acción que al momento de desaparecer el chico de rubio cabello su andar había frenado, girándose a sí mismo para ver de dónde venía esa sensación. Se había girado, buscando en todas direcciones pero sin éxito aparente. «Hermano, ¿te sucede algo?», alegó la chica de rubio cabello, quien desconcertada preguntaba sin éxito en conseguir una respuesta adecuada. «Nada, solo. Digamos que sentí que alguien me habló», respondió él, dejando de a sus espaldas observar para su rumbo continuar, mientras ambos se alejaban hacia la ciudad buscando sus pendientes resolver antes de que la noche les volviera a condenar. Pasando en ese lapso los minutos y finalmente se veía como ambos finalmente en la ciudad se encontraban, mientras que el chico parecía leer unas notas que tenía en mano, la chica solo veía con asombro lo que les rodeaba. Puesto que para ella lo gran diferente que era de su anterior hogar le fascinaba. Queriendo tomarle fotografías a todo lo que veía, se notaba como la atención de una que otra persona ese comportamiento parecía llamar, pero que más allá de turistas no parecían otra cosa poder pensar. Llegando así algunos minutos después, a medida que indicaciones iban solicitando se habían ido guiando, pareciendo en el proceso que no parecían tener algún problema con la barrera del idioma. Cruzando algunas de las calles mientras exploraban en el proceso la ciudad, finalmente a su destino después de varios minutos y equivocaciones que habían surgido. Así que, hemos llegado, ¿aquí es donde estudiaremos? Se ve un poco solitario. Eran las primeras impresiones que con sus palabras Asia manifestaba, expresándose con una pequeña tonalidad melancólica en su voz mientras que sus ojos levemente veían hacia el suelo, pues por alguna razón ahora que finalmente había llegado al lugar, su entusiasmo había descendido, puesto que aún en el fondo extrañaba su antiguo hogar, pero que sus adentros serían sacados de su mente por una mano que su cabello había comenzado a acariciarle el cabello. Tampoco pongas esa cara. ¿Todo se acabará pronto? ¿Lo olvidas? Además tengo entendido que aquí el horario es diferente de cierta forma, así que me imagino que estarán en clases. Y recuerda que solo estamos aquí para limpiar mi historial, vamos. Habían sido las palabras que el otro chico a ella se le había dirigido, acariciándole su cabeza mientras le dibujaba una sonrisa. Comenzó a caminar dejando de hacer esa acción para tomar la iniciativa y los primeros pasos avanzar. Supongo tienes razón. Anteriormente solo para mujeres. Supongo que ahora entiendo por qué esa condición, bueno. Espero no suframos ningún percance. Había dicho la chica, quien sujetaba el tirante que su bolso tenía en su hombro, fijando su mirada en la placa de la academia que en la entrada se encontraba. Leyendo en voz alta la última parte, finalmente entendió por qué a su hermano lo habían enviado ahí. Pues todo cobraba sentido para ella, molestándose un poco pues le enfadaba que a su hermano se le tachara de un degenerado. Pero que aún así ella, conservando la calma, solo siguió al chico, alcanzándolo en el proceso ingresando a las instalaciones. Ingresando así a los pasillos podían ver lo mayormente vacíos que se encontraban, pues apenas si habían estudiantes, y de esos pocos al momento de ingresar la chica sintió como las miradas de nuevo estaban sobre ellos por una parte de las personas. Apegándose más a su hermano, donde al su mirada haber levantado vería que nuevamente se encontraba leyendo una libreta a medida que tomaba notas, como si poco o nada le importase lo que a su alrededor sucedía. Escuchando como el timbre sonó rápidamente, vieron como todos los alumnos que en los pasillos se encontraban su rumbo tomaban, dejándole solos. «Hermano, ¿no crees que debimos pedir indicaciones?», dijo ella tirando la ropa del chico mientras veía en todas direcciones. «Tal vez. Pero bueno, tampoco es como que nos perdamos, vamos, además que tan complicado podría ser. Además, si nos encontramos a alguien podemos simplemente preguntarle», opinaba Goku a medida que avanzaba por los pasillos de la academia junto a la otra chica, quien un suspiro había manifestado su camino había seguido, pero que cuando una de las esquinas doblara punto se encontraban
Se toparon de cara con la que aparentaba una estudiante de lo que parecía la institución. O eso es lo que alcanzaban a pensar por la forma que vestía y por los libros que tenía, pero que afortunadamente se habían detenido a tiempo y no había sucedido una desgracia inoportuna para ambos. Disculpa, casi hacemos que tires tus cosas, lo sentimos. Había sido la primera línea que el par de hermanos había soltado, atrapando uno de los libros en el aire que a la chica frente a ellos se les había cruzado. Gracias por evitar que el libro tocara el suelo, descuiden, en realidad la culpa es mía, es que voy tarde a clases, discúlpenme. Respondía con prisa tomando el libro que se había tomado para entregarlo a la vez que notaron como esa chica cuyas largas coletas se acomodaba unos lentes tratando de marcharse. Oye, una pregunta, antes que te vayas. ¿Podrías decirnos dónde queda la oficina del director? Había sido la pregunta que Goku había soltado frenando el avanzar de la chica de turquesa cabello, quien rápidamente se giró deteniéndose unos segundos para darles la información que esperaban recibir. Supongo que puedo retrasarme unos segundos. ¿Tienes buena memoria o necesitas que te guíe?, dijo la chica acomodándose los libros en sus manos mientras veía al par de hermanos, quienes solo asintieron a la pregunta sintiéndose aliviados de poder tener una pequeña ayuda. Pasando así las horas, la tarde había alcanzado a la ciudad, dejándose ver un atardecer que colores combinaba donde se podía apenas apreciar a la vista, pues la lluvia los había alcanzado quedándose bajo la entrada de lo que una sastrería parecía ser. Bueno, ahí se fue otro día. Hermano, ¿pasa algo? Has estado muy callado desde que salimos de la prueba de admisión, decía la chica, quien unas aparentes bolsas de compras parecía en sus manos tener, mientras giraba su mirada viendo cómo el chico junto a ella tomaba su mochila buscando algo. Toma, vamos a casa. No queremos tener que aguantar el frío, dijo él sacando un par de pequeños paraguas de su mochila, de los cuales uno le había entregado a la chica, y si bien sabía que si quería podía simplemente aparecer en su casa, la idea principal era mantenerse oculto, no gritarlo. Gracias, sigo sin entender cómo funciona tu mochila. Ni yo lo sé, solo sé que me da lo que necesito. Vamos, que la cena se enfría, respondió Goku, quien junto a Asia tomaban camino bajo la lluvia con sus paraguas, quienes por el sonido de impacto de las gotas sobre dicho objeto sus oídos inundaban de ese repetitivo emitir. Observando cómo las calles que anteriormente llenas de personas podían estar ahora no eran más que unas contadas las que hacían caminando. Oye, hermano, aún no respondiste a mi pregunta, volvía a decir ella fijando su mirada, pues su rostro una preocupación se manifestaba. Puesto que desde que entraron a la oficina de la dirección y salieron su hermano no había actuado como normalmente la tenía acostumbrada, en su lugar se había comportado más silencioso. Algo que para cualquiera le sería normal, pero para ella solo indicaba que algo pasaba y no se había enterado. Lo siento, es solo que tengo muchas cosas en mente, volver a Japón, que me recuerde a un punto perdido del tiempo, estar en territorio ajeno, adaptarme de nuevo, correr el riesgo de que me vuelvan a detectar. Simplemente pienso demasiado las cosas. Entiendo. A decir verdad, entiendo hasta cierto punto lo que sientes, todo es un nuevo entorno, todo gracias a un suceso inoportuno. Iban diciendo mientras caminaban en esas casi desoladas calles, escuchando cómo sus pasos sonaban a cada golpe con la delicada capa de lluvia en la acera. Te digo la verdad. Me habría gustado ahorrarme estos problemas, yo no necesito asistir a una escuela, he vivido siglos, con que tú asistieras me era más que suficiente, y sabes perfectamente que únicamente asistí para apoyarte con adaptarte a un nuevo estilo de vida. Entiendo tu punto, pero es que no me agrada la idea de asistir sin ti, ya me he acostumbrado tanto a que siempre vamos juntos a todos lados que siento de ir sola te echaría mucho de menos. ¿Y eso por qué? Aún me tendrías en casa, en la escuela teníamos a nuestros amigos, ya teníamos vidas hechas. Y como te dije, la escuela para mí no es algo tan importante. Comprendo tu visión, pero aún así, desde que te conozco siempre has estado ahí apoyándome, incluso con mis capacidades, me has cuidado demasiado. Ya que no sirve de nada quejarme ahora, lo hecho está. Ahora tengo que tener más preocupantes que antes. Aún así, solo quería agradecerte nuevamente. ¿Y eso por qué?
Pues porque siempre tratas de cuidarme y protegerme de todo mal, hasta me enseñaste a defenderme y controlar mis poderes hasta darme algunos gracias, Alon. No es nada. Solo hice lo que era correcto en ese momento. Aún así creo que nunca podré agradecerte de buena forma, y solo me imagino que si así me tratas pese a que en el fondo no somos nada, me hace sentir envidia por ellos, ya que imagino fuiste un buen padre. Eran los comentarios que cada uno se decían, en un momento donde somos parecían estar en ese momento caminando, donde un tema llevaba a otro muy diferente. Llegando así las últimas palabras que se había dejado salir solo incomodidad a Goku le habían dejado sentir, pero que al acabar de sus palabras expresar algo la atención de la chica había llamado. Un pequeño ruido en uno de los callejones desviando su rumbo mientras que Goku seguía con el suyo. Buen padre. No podrías estar más que equivocada, no fue un buen padre. Solo era alguien irresponsable, quizás no una basura, pero sí alguien descuidado, o al menos así lo veo desde que te encon. Aya. ¿En dónde te metiste? Eran los susurros que a él mismo se decía mientras la expresión en sus ojos se había levemente apagado, recordando aquellos momentos donde su descuides lo habían hecho actuar de cierta forma. Algo que antes no se había dado cuenta ahora le perturbaban. Pero que cuando una sonrisa estaba por dibujar con las últimas palabras que estaba por manifestar, su sensación se había activado pues finalmente se había dado cuenta que la chica ya no estaba junto a él sino que atrás se había quedado. Pero que al girarse hacia atrás no la veía por ningún lado. Tomando rumbo a donde la energía se sentía continuaba en un pequeño silencio, desviando su mirada a una dirección posaba sus verdes pupilas en un sitio pues su atención en un pequeño murciélago protegiéndose de la lluvia le había llamado por un segundo. Pero que en ese momento la voz de Asia le había hecho entrar en razón. Oye hermano, vamos, si no nos apresuramos se van a enfermar. Eran las palabras que la chica decía mientras tiraba de la ropa del mismo una acción que su mirada en aquella pequeña criatura lo hacía dejar de posar, fijando sus ojos en la chica junto a él percatándose que entre sus brazos algo cargaba. Pasando así otras horas la noche una vez más presente se había tornado más presencial. Viéndose como aún la lluvia seguía cayendo se veía como el chico de rubio cabello yacía sentado en el porche de la entrada de su hogar cuyas luces encendidas era la única iluminación que se presenciaba en ese alrededor. Permaneciendo en un silencio junto a una aparente taza de chocolate que en sus manos reposaba mirando como uno que otro pajarito se había refugiado en su hogar y ahora se encontraban durmiendo, llegando a su mente la posibilidad de hacer un pajarero. Taran. Mira hermano, dime, ¿cómo me veo? Había sido el ligero grito que el lugar había llenado notando como Goku las aves no parecía haberles asustado demasiado el ruido que la chica había creado. Suspirando de alivio solo dejó su taza por un lado para fijar su mirada en hacia quien se había acercado a donde él se encontraba. Pues, te ves bien. Te queda el uniforme. ¿Tú crees? La verdad siento que hay algunas cosas que puedo arreglarle. Por ejemplo, no entiendo por qué la falda es algo corta. Pues eso te ganas, aquí tienes que llevar ese uniforme, no es como nuestro anterior hogar donde podíamos ir con ropa normal. Además toma en cuenta que dicha escuela antes era exclusiva para mujeres por lo que ese tipo de detalles imagino no estaban muy tomados en cuenta. Respondía a la pregunta que la chica hacía mientras veía cuidadosamente ella su nuevo vestuario, algo que Goku no parecía importarle pues parecía estar más centrado en su chocolate. Igual creo que le haré unos cambios. Además no creo que haya problema. Tú mandas, es tu ropa, Aisan. ¿Cómo me llamaste? No empieces de nuevo con tus cosas, mejor toma asiento y dime qué pasó con las criaturas que te encontraste. Añadió Goku quien a un lado se hacía dejando espacio a la chica a tomar asiento, algo que ella seguidamente tomó, siendo recibida con un chocolate que gustosamente aceptó. No es eso, es solo que hace tiempo que no me llamas así. Y con lo otro, están dormidos y calientitos. ¡Qué rico chocolate! Es increíble que no haya parado de llover desde la tarde. Algo he de decir. En fin. Bebe tu chocolate y nos vamos adentro, tengo trabajo que hacer y tú, ve a dormir porque después te es difícil levantarte. Ya te oí. Por cierto, ¿por qué no quisiste conseguir tu uniforme?
Por la misma razón que nunca lo hice, simplemente no lo necesito. Había dicho Goku, quien levantándose de su asiento había marchado al interior de la casa con su taza en manos, dejando a la chica, quien suspiraba, solo se levantó haciendo lo mismo. Notando las aves que dormían en ese espacio, solo un lejano recuerdo a su mente había llegado. Cada que estoy aquí, no puedo evitar recordar aquella mañana donde los vi a ambos convivir. Fue el pensamiento que había ella tenido mientras bebía su chocolate acabándoselo, mientras por un momento aquel recuerdo se había presentado, dejando el porche atrás, ella nuevamente al interior de su hogar había ingresado. Para después de unos momentos las luces ser apagadas, se veía como hacia ahora se encontraba vistiendo una ropa para dormir, mientras su largo cabello en una cola se hacía sosteniendo con su boca una liga, la cual después usaba para sujetarse el cabello. Viéndose como la ropa que se había probado yacía sobre su mesa doblada y acomodada, ella solo se había sentado en la orilla de su cama, dejando salir un suspiro. Quiso apagar la luz que su cuarto iluminaba. Mañana les conseguiré algo de comer, por el momento pensaré mañana que les preparo para el desayuno. Decía entre bostezos, apagando la luz, siendo la única iluminación la lámpara juntos, ella mirando hacia una dirección de la habitación, dos aparentes bolas de pelos las cuales parecían estar durmiendo. Siendo estas uno de un blanco color y otra de una tonalidad café, pero que tranquilos parecían estar siendo vistos una última vez por las esmeraldas pupilas de la chica, quien después de aquellas palabras emitir la lámpara apagaría. Recostándose en su cama finalmente esperaba dormir, solo con la idea de qué aventuras le esperaban al siguiente día, pues sabía que en ese sitio tendría muchas aventuras esperando el día que ella las presenciaría.